En el terreno de la experiencia homoerótica existe una serie de prácticas que requieren ser leídas desde una lógica de interdependencia corporal para dar cuenta de cómo nuestras acciones y nuestras elecciones implican a otros cuerpos a los que en ocasiones se les disfruta, se les goza, pero también se les violenta de forma real y simbólica. En ese sentido, desde hace algún tiempo me ha interesado revisar una serie de cuestiones que considero clave para la elaboración de una mirada crítica respecto a las travesías tumultuarias del placer, el erotismo y el sexo. Esto es, las prácticas de acoso, de violencia y de consentimiento sexual. En abril del 2021, en el marco del tercer Congreso Internacional de Bisexualidades en las Culturas Hispánicas, presenté una comunicación titulada Homoerotismo, violencias entre varones y espacios de encuentro sexual en México. Un trabajo que he continuado desarrollando y que concreté en los capítulos que integran un libro de mi autoría, Los Silencios Homoeróticos, recientemente editado por la Universidad de Lleida, publicado como parte de las actividades del proyecto Más Dime, y tutelado por nuestro querido Rafael Mérida, a quien también quiero aprovechar para hacer un agradecimiento público. Bueno, quiero retomar algunas referencias iniciales de ese capítulo, pero además he seguido, digamos, agregamos algunas otras referencias literarias y de investigación empírica que he continuado recabando posterior a la publicación de esa obra. En particular, en esta presentación, que voy a desarrollar en 3 partes, me centraré sobre todo en el relato de un joven gay de la ciudad de Puebla sobre algunas experiencias de acoso sexual. Mi objetivo consiste en rastrear los códigos sexuales que se alinean con las lógicas de la violencia. Por ejemplo, la idea de que el placer sexual entre varones debe ocurrir siempre del mismo modo y desde los mismos esquemas y lógicas de representación imperantes. Desde allí, quiero pensar en las diferentes manifestaciones de las violencias sexuales que se ejercen entre varones, considerando sobre algunas de las diversas dinámicas vinculadas con este fenómeno. Quiero retomar primero el análisis que hace Beto Canseco sobre la noción de eroticidad, la cual refiere a un modo de articulación política de la dimensión erótica del cuerpo. En sus palabras, lo cito, existen regulaciones que se concretan particularmente en morfologías corporales y modos de aparición que posicionan determinadas corporalidades como posibles de despertar excitación sexual y protagonizar una pasión sexual y otras que no. Llamar este tipo de funcionamiento de las normas eroticidad. Cierro cita. Acerca del funcionamiento y la regulación de esas normas, por mi parte he explorado algunos de los modos en que algunas violencias sexuales surgen, se afirman y se legitiman como efecto de la ilusión de una paridad de poder entre varones, resultado de un cruce entre mandatos de masculinidad, hipersexualización, falocentrismo, lo cual establece, en el marco histórico de la heteronormatividad, la obligatoriedad de la siguiente demanda identitaria. Los hombres que acuden a espacios de encuentro sexual deben actuar sobre las mismas lógicas imperantes de un deseo sexual normalizado. Primera parte. Inicio haciendo referencia breve a un estudio del antropólogo José Antonio Langarita, en el cual explora, desde un análisis de la comunicación, al sexo anónimo en espacios públicos no comerciales como parques y playas. En el trabajo etnográfico que realiza en distintos lugares de encuentros sexuales no comerciales de Barcelona y algunos de sus alrededores metropolitanos, este autor afirma que los usuarios de dichos lugares pueden llevar a cabo, cito, sin ningún tipo de problemas el ritual de intercambio sexual anónimo, en silencio, sin establecer una conversación verbal con el resto de sus parejas sexuales, e incluso cuando el acto sexual se ha consumado. Cierro cita. Sobre este ritual sexual sin conversación verbal, como le dice Langarita, él sostiene que, no obstante, hay una dimensión verbal que ocasionalmente sí aparece. Puede utilizarse para, en sus palabras, aclarar cuestiones que no han quedado resueltas a partir del lenguaje corporal, por ejemplo, el rechazo de una pareja sexual. Sobre todo cuando, sigo con sus palabras, la preconfiguración corporal necesaria para este tipo de interacciones, hay quienes se vuelven insistentes y continúan con sus intentos para provocar el encuentro sexual. Cierro cita. Sobre el punto de la insistencia, Langarita no ahonda más allá de considerar que en tales tipos de situaciones los participantes pueden recurrir al lenguaje verbal para decir frases como no quiero nada, quedando generalmente así resuelto el conflicto. O bien, que otra de las reacciones para eludir el encuentro sexual se puede llevar a cabo marchándose del espacio donde se está siendo acosado. Al respecto, me llama la atención que con todo y la agudez descriptiva de Langarita para leer los distintos componentes de este ritual de intercambio, paso por alto o no pretenda problematizar la cuestión del acoso y la insistencia, incluso que se les normalice, puesto que las escenas de acoso terminan sin mayor inconveniente a causa del acento
en la explicitación verbal, no quiero nada, o finalizan a causa de la huida o la evitación por parte de quienes son objetos del mismo acoso. Uno de los problemas con esta lectura etnográfica es que se pone énfasis, cito, la capacidad de los individuos para saber comunicar con su cuerpo los intereses sexuales, y porque a su parecer de la Angarita, esa capacidad resulta imprescindible para maximizar el beneficio de los encuentros anónimos. Bueno, decía ya que en mi opinión considero que este registro descriptivo puede ser muy valioso en información etnográfica, pero demerita en una explicación que problematice ciertas prácticas sexuales que se entienden más bien en términos de un aprendizaje corporal que se torna costumbre moral. Así que quiero hacer un ejercicio analítico de contraste con estos argumentos de la Garita. No quiero decir que haré una réplica de la investigación, porque por supuesto los escenarios, las referencias y las consideraciones metodológicas son muy distintas. Más bien quiero hacer una lectura situando en primer plano la cuestión del acoso, la existencia y la obligatoriedad del encuentro sexual. Primero, encuentro una premisa que es usualmente expresada por numerosos varones que asisten a lugares de encuentro. Esto es, la consideración de que en un espacio de encuentro sexual necesariamente debe haber encuentros sexuales, lo cual parece una obviedad. Pero quizá el inconveniente no radique tanto en esa expectativa de que allí se suscitan encuentros sexuales, sino en lo que aparece bajo la convicción de que el sexo debe ocurrir de manera obligatoria y que debe funcionar de la misma forma para todos. Tomando esa premisa como telón de fondo, presento el caso de Randy, un chico poblano, 25 años, corporalidad atlética, estudiante de la licenciatura en cultura física, y que gusta acudir con frecuencias a lugares de encuentro en la ciudad de Puebla desde que tenía 20 años. Yo lo conocí precisamente en un lugar de encuentro y he seguido manteniendo relaciones con él en grupos de WhatsApp y de manera presencial en entrevistas cuando nos hemos encontrado. Bueno, dice Randy que en esos lugares suele estar desnudo porque no le acompleja su cuerpo y le gusta exhibirlo desde siempre. En esos 5 años que lleva de estar asistiendo a saunas, cibers, clubes de encuentro, ha tenido diversas experiencias de acoso y considera que es algo que sucede casi siempre. Y si bien al principio dice lo hacía sentir incómodo, en la actualidad se encuentra más bien a la defensiva. Si alguien se va a acercar, mueve rápido la mano de manera que no lo toque. De tal forma que ha ido aprendiendo que si alguien te quiere tocar sin tu permiso, ya sabes cómo responderle para que no se acerque. El problema es que hay mucha gente que no respeta, que no entiende, se enoja. Por ejemplo, en alguna ocasión en que se hallaba en un sauna y se encontró un señor, dice, de alrededor de unos 50 años, que cada vez que pasaba cerca de él, le agarraba las nalgas e intentaba agarrar la verga. Palabra de Randy, lo cito. Me hacía lo que según él eran cumplidos, y era muy incómodo porque ya era acoso. Como que nada más me seguía y me empezaba a toquetear. La primera vez le dije no, y le quité su mano. El güey se dio la vuelta, se pasó en una segunda ocasión. Ese mismo día pasó lo mismo. Me intentó tocar y se fue. En otra ocasión volví a hacer lo mismo y le dije que parara, y el güey se enojó y me dijo, entonces, ¿para qué te muestras? Si estás desnudo y estás exhibiendo, entonces, ¿para qué te toques? Entonces, ¿por qué no dejas que yo te toque? Le dije, no para ti. Entonces el güey enojado se acercó de más, me agarró la verga, tenía las uñas largas, me lo agarró con fuerza y me dolió. Fue cuando lo empujé y le dije que no lo hiciera. Se enojó más, me volvió a repetir que entonces para qué andaba así en estos lugares, si no me iba a dejar agarrar. Le dije que así andaba porque me gusta, pero no para complacerlo a él, y que tenía que respetar el espacio de las personas, que entendiera. El güey se enojó, se dio la vuelta, ya no se volvió a acercar. Al principio sí me sentí muy molesto, pero dije, ¿por qué? Si él es el que tuvo que haber respetado mi espacio. En otra ocasión estaba en un club, fue un señor gordito como de unos 40, 45 años. Llegué, me desnudé, empecé a caminar, empecé a ver qué tal estaba el lugar, me lo topé, me empezó a agarrar el pecho y me dijo, qué bonito estás. Le dije, muchas gracias, lo rodeé y seguí dando mi rondín. De repente me doy la vuelta, veo que está atrás de mí, me agarra la verga, le quito la mano y le digo, gracias, pero no. Yo ya estaba con alguien en el cuarto, llegó, se puso de rodillas, empujó a este otro chavo para intentar mamármela, lo empujé, le dije otra vez que no, me dijo, déjate tantito, y le dije otra vez no, y me empezó a molestar. Después me lo volví a encontrar en el cuarto oscuro, y me dijo, bueno, si no quieres, entonces te pago. Cierro cita. Dice Randy que si te exhiben no es para cualquiera y que no es para que todo el mundo quiera sobrepasar esta línea, sino que él decide quién entra en su intimidad, lo cito.
Me he puesto a analizar esta situación que ya venía sucediendo de muchas veces atrás y dije, una de dos, o empiezo a taparme y empiezo a ser más inhibido, o sigo haciendo lo que me gusta pero tomando mi propia decisión, tomando las riendas de lo que quiero y que no cualquiera sobrepase esta línea. No voy a empezar a esconderme porque un cabrón me quiere tocar y no lo voy a permitir. Sin embargo, cierro cita, sin embargo, hace poco Randy se vio la necesidad de tensar las riendas de eso que quería. Y además tuvo que verse en la necesidad de escapar de una situación de acoso, de insistencia y de abuso en la que alguien efectivamente sobrepasó su intimidad. Un sábado tenía una fiesta en la Ciudad de México a la que quería asistir, pero que no costaba hospedaje. Esto se lo comento a un chaval que no conocía en persona, pero con quien sí interactuaba en redes sociales y que siempre dice que se había portado muy amable. Este chico, que en realidad, dice, tendría alrededor de 40 años, pero se veía más joven, porque usaba ropa que le hacía verse más joven. Este chico le mencionó que se podía quedar en su casa, en su cama. La fiesta era en la noche, así que ese sábado Randy llegó temprano y aprovechó para dormir un rato en la tarde. Y mientras estaba durmiendo, empieza a notar que el chico de la casa, que le daba hospedaje, lo empieza a tocar. Randy se hizo el dormido y de pronto se percata que le quiere abrir el pantalón. No dijo nada. Entonces el chico que lo hospedaba le empieza a hacer un oral y le dice que si no quería hacer algo con él. Randy le responde que no se siente con ganas, y el chico le responde que no hay problema. Ya más tarde, en la noche, cuando Randy se va a la fiesta, el chico le manda un mensaje, el chico del hospedaje le manda un mensaje diciéndole que se sentía mal por la forma en que hizo lo que hizo. Le dijo que lo disculpara si lo había hecho sentir incómodo. Entonces dice Randy, pues ya pasó, me fue a mi fiesta y como a las 4 le escribo para que me abriera la puerta de su casa, pero no estaba. Y me empieza a hacer comentarios en el celular de que estaba muy pedo, que se sentía muy caliente. Yo solo le pregunté que a qué hora lo veía, que me sentía cansado y quería dormir. Lo esperé como 15 minutos, llegó, me abrió, me quedé dormido en el sofá cama y hasta ahí todo bien. Como a las 7 de la mañana empiezo a escuchar ruidos en la sala de su casa. Yo quería ir al baño y cuando salgo veo a dos tipos desnudos teniendo sexo, pero no estaba el chavo con el que me estaba quedando. Hice del baño, me regreso al sofá, como a los 10 minutos entra una persona que yo no sabía quién era y me empieza a decir que si no quería participar con ellos en un trío, que porque ya le habían dicho que yo tenía una verga y que querían que yo participara y me empieza a tocar. Oye, yo no sé quién eres, pero déjame dormir. Y me empieza a insistir que estaban con ganas de tener sexo conmigo. De verdad tengo sueño, déjame dormir. Me dijo, bueno, si cambias de opinión estamos en la sala. Esto me molestó porque le dijeron algo sobre mí y porque era alguien que yo no conocía y llegó con la intención de tocarme. Como a la hora y media entra un chico de la casa y me dice, pásate a la cama. No, estoy bien aquí, solo quiero dormir un rato. Me deja en paz y a los 2 o 3 minutos después llega, me voltea, me abre el cinturón, me abre el pantalón a la fuerza y me empieza a hacer un oral. Y le dije, güey, déjame. Me vuelve a decir, pásate a la cama y de repente, yo estando como erecto, pero no con la intención de querer hacer algo con él, noto que se empieza a sentar en mí y él no paraba. Yo obviamente estaba desvelado, somnoliento, no reaccionaba bien a lo que estaba sucediendo. Él seguía insistiendo y mientras él solito se estaba sentando en mí y llegó un punto en el que me desesperó, me dejó y se fue a su cama y se quedó bloqueado. Y cuando noté eso, aproveché, me puse mi pantalón y me salí escondidas de su departamento. Me fui corriendo. Y como a la media hora me mandó un mensaje muy enojado, emputadísimo, que por qué no me despedí de él, que por qué no le avisé, que qué grosero había sido porque no le avisé porque me había salido escondidas. Siempre había sido muy amable conmigo en redes, nunca noté una situación extraña. Ese día me sentí muy vulnerable, me sentí muy mal anímicamente, físicamente. Me hizo sentir enojado, incómodo, y ahora tengo una sensación muy extraña, con que haya sobrepasado esa parte íntima de mí. Yo nunca le di entrada para que pensara que quería algo con él. Yo aproveché su hospitalidad. Y tengo mucho enojo porque reiteradas veces le comenté que no quería y él siguió, y siguió, y siguió. Y siento enojo porque más que disculparse por lo que había hecho, me reclamó por haberme ido sin despedirme en lugar de decirme, oye, me pasé, hice algo que no debí. Cierro cita. Randy afirma que la sensación de vulnerabilidad que tiene es a causa de recordar el miedo que sintió en ese momento. Afirma que no quiso confrontarlo porque él podía haber intentado hacerle otra cosa y por eso prefirió salirse a escondidas, porque si veía que lo estaba viendo, podía reaccionar de otra forma que desconocía. Dice, en un lugar de encuentro, alzas la voz y te van a ver o alguien te va a auxiliar. Pero en un lugar con una sola persona, con nadie cerca, no sabía cómo reaccionar, nadie iba a escuchar, nadie iba a llegar a ayudarte. No sabía cómo pudo haber reaccionado
si alzaba la voz o si le decía más fuerte que no. Por eso la primera vez no le dije nada. Se disculpó y pensé que no iba a volver a suceder. Todavía sigo analizando esta situación, lo que me hace sentir, el temor de tener que salir rápido para que él no despertara. Estaba en un lugar que yo no conocía, con gente que no conocía y no sabía de lo que él era capaz. Debí haberme dado cuenta de estas señales, pero era una persona alcoholizada y me dio temor de que si yo reaccionaba mal y él también, la cosa hubiera escalado y todo se hubiera salido de control. Cita. Reflexionando sobre el acoso sexual entre hombres, Randy dice que son problemas de los que no se hablan. Dice, no necesariamente es como un orgullo de decir, es que fue en un sauna o fue en un lugar de encuentro. O sea, no voy a ir por la calle diciendo, ¿sabes qué? Me acosaron. Fui a un lugar de encuentro, un club, a un cine y me acosaron. Luego me tocaron sin mi permiso y me sentí incómodo, me sentí molesto. O sea, no vas por la vida diciendo eso porque incluso hasta a ti te puede llegar a dar pena decir que te sucedió eso en algún lugar que no tenías que estar y la gente no va a entender o incluso lo minimiza. En redes sociales se ha dado que un hombre que denuncia que ha sido acosado, la gente lo minimiza y lo burla. Güey, eres hombre, no tienes por qué sufrir de eso. Está tan normalizado que eso sucede en mujeres y buscar proteger a la mujer, que cuando le sucede a un hombre es no pasa nada, tú lo vas a superar, cosa que no necesariamente es así, cierto cita. Pero me pregunto, ¿por qué hay hombres que continúan a pesar de que se les dice que no? Según Randy, porque es complicado, ya que cada persona tiene diferentes perspectivas. Por ejemplo, habrá personas que no entiendan el no. Habrá también, él dice, quienes lo entiendan como un reto. Ah, sí, me dijiste que no, pues me vas a tener que decir que sí a fuerzas. Y también habrá otras que no entiendan, que no entren en su cabeza, que no lo captan. Además de la insistencia, Randy considera que, con base en tu experiencia, quizá haya características en común de los hombres que acosan. Coinciden en la edad, porque normalmente las personas que lo han acosado han sido hombres de más de 45 o 50 años. Cito, ya muy grandes en comparación a mi edad. Son bastante mayores en comparación a mí. Son personas que ya sienten que se les está pasando la edad y que necesitan esa sensación física o que necesitan esa sensación de que necesitan hacer todavía cosas y pues buscan jóvenes atractivos. Entonces, como que son personas que a lo mejor quieren tener a jóvenes para sentirse todavía atraídos y por eso no aceptan uno tan fácil y sienten esa atracción y necesidad de sentirse todavía aprobados. ¿Cierto? Segunda parte. Con relación a lo expuesto por Randy, me parece que hay una serie de puntos importantes a destacar que podrán seguir desarrollándose en otro momento, pero citaré algunos de manera muy. Uno, la lectura que hace Randy, esta lectura que hace Randy respecto a quiénes son, según su experiencia, los que suelen ser los acosadores. Gente mayor, de más de 40, 45 años, que buscan en un joven aceptarse o seguir sintiéndose atractivos. Creo que esto se puede reflexionar desde lo que decíamos, la noción de eroticidad. O sea, esas formaciones normativas y regulatorias respecto a lo que se asume como una posición diferenciada del placer sexual, en este caso vinculada con ficciones identitarias del hombre homosexual. Evidentemente, Randy se sitúa en una posición diferenciada, joven, atractivo, atlético, una posición desde la cual también se filtran proximidades corporales, afectivas y eróticas. Quienes pueden ingresar a su intimidad es gente con la que él se siente atraído. Pero eso también abona para dar lectura a quién ocupa el lugar del hombre acosado, o sea, la configuración de las representaciones respecto a quiénes son los acosadores o los potenciales acosadores podría estar enclavada en formaciones regulatorias que establecen cuáles cuerpos pueden ser leídos como deseables y cuáles no. Y eso también podría condicionar las respuestas afectivas que regulan el consentimiento. 2. La normalización de las prácticas de acoso, su ridiculización y la burla que puede suscitar por el hecho de ser hombres. En ese sentido, la jerarquización de caracterizaciones identitarias respecto a lo que se asume como consustancial al género y en particular la idea del hombre. Esa idea tacha o cuando menos dificulta el reconocimiento o el entendimiento de que efectivamente hay hombres que son acosados y violentados sexualmente. Cabe recordar que el acoso también responde a estructuras heteronormativas que marcan la dictaminación sobre quiénes son los cuerpos que acosan y quiénes son los acosados. En ese sentido, el acoso también parece tener género y orientación sexual. Como decía Randy, acerca del señalamiento que ha visto en redes sociales, güey, eres hombre,
Tú no tendrías por qué sufrir de eso. 3. Pregunto, ¿entonces la causalidad del acoso solo responde al orden de la masculinidad? Bueno, una de las lógicas que aparecen de forma reiterada en los lugares de encuentro es la idea de la caza y la competitividad, vuelta a esta convencimiento sexual. Bien, como lo plantea Rand, la idea presente en muchos hombres de que hay un reto por cumplir, sí o sí vas a estar conmigo. En ese sentido, creo que la persistencia en la idea de la conquista de un cuerpo a otro puede reproducir una visión de utilitarismo o instrumentación sexual que no solo es del orden de la masculinidad, sino que responde a una sensibilidad neoliberal y capitalista que impone modos de extractivismo corporal a conveniencia, privilegiar la procuración del placer sexual propio a costa de quien sea y como sea. 4. La lectura que suele hacerse de la desnudez, un cuerpo desnudo puede evitar el placer sexual, lo cual también depende de estas normativas de eroticidad. Pero en un lugar de encuentro se reafirma la noción de que un cuerpo desnudo se halla a completa disposición de un cuerpo. En el fondo, esto es más cercano a prerrogativas de un conservadurismo sexual que desde estas lógicas unilaterales e individualistas suponen que yo puedo saciar mi placer sexual a costa de otros, sin importar el qué es lo que desean sus. Si te exhibes, debes dejar de tocar. Si te exhibes, tengo el derecho a ocupar tu cuerpo. 5. De vuelta sobre el tema del consentimiento, podría permanecer la pregunta en el aire. Randy consintió en los encuentros. El día de la fiesta se hizo el dormido mientras el chico de la casa le hacía sexo oral. Luego al otro día, en la mañana, Randy, si bien en varios momentos le dijo, déjame, aún así permaneció allí, erecto, mientras el otro chico le abre el pantalón y empieza a sentarse. En este punto es importante mencionar el recordatorio que nos cita la investigadora feminista Luciana Legar. Hay una línea de argumentación que presenta el consentimiento como un acto que exime de responsabilidad a quien transgrede el consenso. Es decir, Randy, en ese caso, habría consentido porque permaneció allí o porque no lo quitó o no quitó al chico mientras se sentaba en él. Pero no, esa argumentación, sostiene la misma Melgar, supone que el consentimiento siempre es un acto transparente, claro, libre, voluntario. La cito, como si decir sí o decir no, o no decir no, fueran y se supieran enunciados eficaces, actos legibles, palabras y gestos directos, libremente elegidos y no sujetos a interpretación. Cierro cita. Y lo que sucede es que en el acto de consentimiento ocurren siempre relaciones desiguales, de tal forma que, afirma la filósofa Genevieve Freud, el consentimiento puede obtenerse por coerción, puede ser el fruto de una relación de fuerzas explícita o implícita, y la coerción, la cito, y la coerción se vale de la fuerza física, de las palabras que dan miedo, del encierro espacial, de la vigilancia del uso del tiempo. En la imposición coercitiva de un deseo sexual forzado y a propósito de las dinámicas de consentimiento, es necesario seguir pensando cuando un sí es un no, o si un no es siempre es un no, o por el contrario, si cabe la posibilidad para que un no sea un sí, y quizá un sí no obligado, un sí deseado, un sí gozoso y placentero. Tercera y última parte. Al respecto de este último punto, me gustaría dar una lectura brevísima a un par de escenas de la novela Fruta Verde de Enrique Serra, escritor mexicano. Una novela situada a finales de la década de los 70 en Ciudad de México. Tomo esa referencia para centrarme precisamente en esta significación mutable del sí y el no. Leídos eso desde la campaña de seducción, nombrada así por uno de los protagonistas, Mauro, quien la dirige a otro de los protagonistas, Germán Lugo, un joven estudiante de periodismo y aspirante a escritor que, al inicio del relato, se encuentra sufriendo la ruptura con su mujer. Y Mauro Llamas, un dramaturgo homosexual entrado en años, venido a menos, enclavado en la pobreza, e impedido de montar sus obras teatrales a causa de un gobierno moralismo y de censura. Mauro y Germán se conocen en una agencia de publicidad en la que empiezan a laborar mucho más por necesidad que por gusto. Ambos, redactores y compañeros de cubículo, en principio, y a decir de Mauro, solo tienen dos afinidades, el cigarro y la literatura. Bueno, me voy a situar en el día que se conoce, el primer día laboral de Germán. Oye, Germán, ¿tienes novia? Ahorita no. Qué raro, debe haber un montón de chavas tras de ti. Pues ni tanto, Germán fuma con nerviosismo, una que otra nada más. Entonces tus amigas deben estar ciegas porque estás muy guapo. A duras penas, Germán contuvo el impulso de levantarse a pedir auxilio. No des señales de miedo, pensó, o creerá que te movió el piso. Bueno, la verdad es que soy muy malo para ligar, dijo, y enseguida se arrepintió de ser tan sincero. ¿Quién le mandaba hacer confidencias no pedidas?
Mauro le estaba rozando la pierna con el empeine del zapato y en su boca entreabierta asomaba una réproba lengua de Germán. Oye, Germán, ¿y tú jalas? Disparó a quemarropa. Largo silencio de Germán, acompañado de sudores fríos en la nuca. ¿Qué es jalar? Digo que si te acuestas con hombres. No, nunca. Germán tragó saliva, incrédulo de tanta desfachatez. Otro en su lugar le hubiera soltado un madrazo, pero no quería hacer un escándalo en su primer día de chamba. Ni se te ha antojado, para nada, insistió sin aliento. Pues qué lástima, suspiró Mauro. Cuando te decidas a jalar, me avisas, por favor. Quiero ser el primer invitado a la fiesta. Germán oyó con un alivio y un ruido de pasos acercándose por el pasillo. Gracias a Dios, alguien venía a salvar. Bueno, posterior a esa escena, y dice Germán, superado su horror inicial a Mauro. El mismo Germán había descubierto que los homosexuales, estas son palabras del mismo Germán, que los homosexuales, al menos los de su oficina, tenían una rapidez mental asombrosa para hacer retruécanos divertidos y lanzar agudezas de bote. Además, Germán consideraba que ese trabajo era el mejor lugar del mundo para un aprendiz escritor. Y en realidad era una escuela de creatividad con gente encantadora y culta, donde había una línea divisoria muy delgada entre el trabajo y el... No iba propiamente a trabajar. Germán asistió a una amena tertulia literaria y cinematográfica según la ocasión, con breves intervalos para hacer campañas publicitarias. Bueno, en el transcurso del tiempo, Germán comienza a considerar que era un privilegio tener como amigo a Mauro, que hablaba con él de sus pasiones teatrales y literarias como si fueran experiencias vividas. Aprendía tanto con el que se propuso tener más disciplina intelectual para estar a su altura. Mauro, por su parte, también disfrutaba de la compañía de Germán, al tiempo que seguía tirándole los perros a diario. Por ejemplo, una noche, en el departamento de Germán, en el que después de pasar una tarde en el cine y de aceptarle Germán a Mauro una cuba en su departamento, voy a citar esta escena. Arellanado en el sofá, en el momento lúcido de la embriaguez y bajo el hechizo de una exquisita canción decadente, me invadió un sereneo alborozo. Tal vez haya exhalado un suspiro, pues Mauro, atento al menor de mis gestos, se sintió autorizado para ponerme la mano en mi rodilla. Una mano ligera como un guante que por una extraña flojedad del ánimo no me incomodó en absoluto. Solo atiné a reaccionar cuando la mano se deslizó mudo arriba hasta rozarme las cintas. Espérate, me quejé con voz débil. Estate quieto. Animado tal vez por la blandura de mi rechazo, Mauro solo retiró la mano un segundo y luego volvió a colocarla en mi muslo derecho. Con una indolencia que todavía no acabo de comprender, le concedí allanar esa trinchera, una conquista que sin duda lo envalentó. No, por Dios, alcancé a protestar, pero una erección categórica le restó autoridad a mí. Caliente y asustado a la vez, intenté una débil y tardía resistencia verbal, desmentida por mi quietud. Durante los breves instantes en que Mauro me sacó el vino de la bragueta y se lo metió a la boca, debo haber repetido 15 veces la palabra no, y en todo momento mi negativa quería decir sí. Cierro cita. Voy a cerrar ya muy brevemente con una reflexión. Primero, acerca de las formas en de cómo operan los límites corporales en las disposiciones socioculturales del deseo y del placer sexual. Bueno, me pregunto, ¿cómo se instalan esos límites? ¿Quiénes los regulan? ¿Cómo se hacen regular? ¿Cuál es la anchura de sus horizontes? ¿Y hasta dónde es posible pensar esos límites sin dañar al otro? Y aquí pienso más en los límites de la seducción, no de la cosa. Me interesa particularmente propiciar una distinción, tanto analítica como experiencial, acerca de la manera en cómo podríamos encontrar balances entre la identificación y la denuncia de prácticas de acoso y de violencia, y, por otro lado, prácticas que alienten las posibilidades por explorar la amplitud de los límites corporales, relacionales y eróticos. En pocas palabras, me parece que es importante reflexionar acerca de cómo no hacer equivalentes el acoso y la seducción. No presento las escenas de Fruta Verde como ejemplo idóneo de una práctica de seducción, porque me temo que en numerosas ocasiones las fantasías homoeróticas, por ejemplo, idealizan la figura de voltear a una tácticas de seducción, sin por el contrario de insistencia de violencia y acoso. Y sin embargo, creo, necesitamos generar, por un lado, modelos de análisis explicativos específicamente pensados para las sexualidades y el erotismo entre varones.
Modelos que continúen dando cuenta de cómo operan las estructuras normativas de la eroticidad, la violencia y el consentimiento sexual. Pero también, por otro lado, necesitamos establecer posicionamientos pro-sexo que no reafirmen las políticas y las culturas de la cancelación acerca del placer y el sexo. No se trata de prohibir la posibilidad del acercamiento sexual, ni de cancelar los intentos de acercamientos, de provocaciones corporales y seductores, sino de imaginar campañas de seducción no coercitivas y de establecer un reconocimiento interaccional en clave. Bueno, pues hasta aquí mi participación. Bueno, vamos a pasar a minutos de intervenciones. Adelante. Sí, dos cositas nada más. Muchísimas gracias por la lección. La primera tiene que ver con si te has planteado establecer algún tipo de paralelismo o analogía entre lo que solicitan estas personas de respeto y de consentimiento con estas prácticas, sobre todo de las compañías feministas, de los espacios más seguros. Ese juego que hay de intentar, porque hay muchos todo lo contrario, que dicen que y demás, pero hay todo un movimiento que ver. Y luego eso sí se puede establecer algo tipo de analogía. Y la otra, yo estoy en un sector de los entrados en año, bajitos, gorditos, no precisamente muy agraciados, ni cabido. Entonces, Randy en algún momento ha intentado entender con empatía los pasados de esas personas, ha intentado establecer algún tipo de marco interpretativo de esas personas que en muchas ocasiones, pues, como bien dice, son personas casadas, son personas que tienen una performance masculina diaria, cotidiana, etcétera, etcétera, que vienen de momentos de depresión, que vienen de pasado. Ha intentado en algún momento, aparte de proteger su espacio interpersonal, intentar crear redes de empatía con esas personas, intentar entender eso. Gracias. Pues quiero decir que no quisiera tampoco, digamos, como forzar el análisis ni ponerle palabras, digamos, en palabras que no ha dicho, ¿no? Porque no podría, digamos, asegurarlo con ese grado de conciencia, decir si lo ha reflexionado, ya lo ha, me parece que no. No, o más bien no lo sé. Yo creo que ha habido sí una serie de reflexiones a propósito de cómo se sitúa en esos lugares, pero porque también, por ejemplo, en alguna ocasión en el que él identifica cuando acosa a alguien más, o sea, cuando ha sido insistente con alguien más, y eso le genera, digamos, como una especie de choque, y efectivamente se da cuenta de que no necesariamente o sea, cualquier cuerpo también está a disposición de él. Él sabiéndose atractivo, joven, atlético, y digamos con esa soltura desde la cual ocupa esos lugares de encuentro desde otro lugar. Por eso me parece que también es importante leer cuáles son esas posiciones que van ocupando, que son muy diferenciadas, ¿no? Entonces, el hecho de ocupar los espacios o esos espacios de encuentro desde ese lugar, creo que le permite generar, digamos, un poco como esos choques, quiero decir, quizá choques reflexivos, que a lo mejor yo pensaría en dos. Uno, un momento en el que él cae en cuenta que está acosando a alguien cuando efectivamente también a él lo ponen un poco para atrás y le dicen, no, no quiero. Y entonces él intenta explicar, y es muy curioso porque es como, bueno, pero ¿qué habrá pasado? O sea, lo que él dice es, bueno, a lo mejor no fue porque yo no le gustara, sino porque se sentía incómodo, que estaba la gente, y a lo mejor sí es porque no le gustaba, pero muchas veces puede resultar inconcebible a propósito de cómo uno se afianza en esa lectura que se hacen de sí mismo sobre soy guapo, atlético, y le tengo que gustar como.
Y la otra, a propósito de esta última experiencia, que esto sucede hace unas semanas apenas. Eso me parece que sí lo moviliza. He seguido manteniendo contacto con él, aunque no nos hemos vuelto a reunir, y me gustaría, digamos, como volver a tener ahí digamos, de manera presencial, ¿no? Dialogarlo con más calma, esto que me estás planteando, que me voy a llevar para reflexionarlo, que creo que sería muy interesante también a propósito de pensar qué otras cosas suceden en estas dinámicas también cuando se saben de esta manera violentadas. No sé, bueno, es lo que tendría que decir, me lo llevo para seguir pensando. Bueno, muchas gracias. Richard. Yo pongo en la mesa. ¿Y qué pasa con los adultos mayores que se sienten acusados? Es una gran pregunta. También acá tenemos un público, ¿sí? ¿Has tenido testimonios sobre eso? No, y creo que también, bueno, ha sido, bueno, tiene que ver también con cuestiones, no diría tanto de carácter metodológico, sino también con quienes he tenido oportunidad de establecer, digamos, como esa cercanía en términos como de la investigación, las entrevistas y demás, y sin embargo, me parece que ahí es todo un campo a explorar. A propósito de eso, tenemos bueno, Emilio, que no sé, alguien. Juanito lo conoce muy bien, trabaja en la línea allá con nosotros en el colegio, hizo la maestría, estaba por entrar al doctorado, y precisamente en lo que quiere centrarse es en las experiencias sexoafectivas de hombres homosexuales, ahí, bueno, todavía tenemos una de cómo llamarles, bueno, adultos mayores, bueno, viejos, no sé qué, hay una discusión sobre la vejez, en fin, pero sí, porque me parece que es importante también registrar experiencias y poder leerlas desde allí, ¿no? Desde esos otros lugares a propósito de decir, bueno, y sí, por eso decía un poco cómo se va constituyendo también esa figura del acosador, que muchas veces también se van, digamos, como encantando desde esos otros lugares, ¿no? De cómo los van leyendo, me refiero, quiénes son estos otros cuerpos que ocupan el espacio. Entonces, sí, me parece que es un ejercicio importante, necesario, a propósito de dimensionar qué sucede desde allí, digámoslo desde la vejez, ¿no? O desde la adultez mayor, bueno. No lo sé, vamos a explorar eso vamos a explorar eso y en algún otro momento lo platicamos. Bueno, pues muchas gracias. Yo nada me quedo con un tantito. Usaste el término acosador. Creo que también habría que pensar entre el acosador y una situación de acoso que no necesariamente sea sistemática, ¿no? Sí, no, de acuerdo. Ahí yo creo que hay unas discusiones analíticas. Sí, muchas veces lo presento así, cuando lo hablan así también. Y dicen, pues, me acosó el acosador. Bueno, en fin. Pues eso, bueno, muchas gracias.